Ya, bueno chicos, para continuar lo que es la estructura interna del riñón, tenemos que la unidad anatómica funcional y estructural de cada riñón se llama nefrón. Hay 1 millón de nefrones distribuidos por lo que son la corteza y la médula renal. Y tenemos que el nefrón se divide en dos partes, corpúsculo renal o de Malpighi y los túbulos renales. El corpúsculo renal pues se ubica en todo lo que es la corteza, ¿no? Del riñón. Aquí lo vemos en la corteza del riñón. Uy, te sube mucho. En toda esta parte que vendría a ser la corteza. Y está constituido a su vez por un glomérulo y una cápsula de Bowen. Como vemos acá, la cápsula de Bowen, y este es el glomérulo. Bueno, el glomérulo se encuentra contenido dentro de lo que es la cápsula de Bowen y se divide o se forma de la siguiente manera: por una arteriola eferente y una arteriola aferente. Como dice su nombre, aferente quiere decir que entra y eferente que sale. La arteriola aferente es la que penetra a lo que vendría a ser el corpúsculo hacia lo que es la cápsula de Bowen. Y en su interior se forma un montón de capilares, como vemos acá, un montón de capilares que forman un ovillo, o sea, están todos distribuidos, todos enredados. Y estos capilares pues se van uniendo en su trayecto hasta formar la otra arteriola, que vendría a ser arteriola eferente. Recuerden que arteriola precede lo que es una arteria, ¿no? Claramente, pero de forma más pequeña. Entonces forma lo que es la arteriola eferente, que sale del glomérulo. Y una vez que se forman estos capilares peritubulares, pues irán aumentando de diámetro. Ya les dije, arteriola pequeño, ¿no? Entonces va aumentando de diámetro, formando ¿qué? Nuevamente a su forma original, que vendría a ser las arterias, ¿no? Pero antes de ser arterias, pues se forman lo que son las vénulas. Y estas vénulas se conectan con lo que son la vena renal de cada riñón, una del lado izquierdo y otro del lado derecho. Entonces, ambas venas renales del lado izquierdo y del lado derecho, voy a ver si encuentro una imagen por acá, no, creo que no, y acá. Bueno, aquí se encuentra lo que es la arteria renal, pero yo estoy hablando de la vena, ¿no? Pero ya, sirve como ejemplo para que se guíen. Más o menos así es como se tendría que ver también lo que es la vena. Aquí se ve la vena. Se van uniendo tanto la vena renal del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Para qué? Para unirse a lo que es la vena cava inferior, ¿no? Entonces, la cápsula de Bowen también está formada por una delgada capa de células endoteliares y se ubican en el extremo ciego de los túbulos que encierran al glomérulo. Ahorita vamos a hablar de estos túbulos. Un poco por acá. Uy. A ver. Sí, creo que aquí se ve mucho mejor. Ya. Diagrama. Muy bien. En el otro extremo del polo tubular, porque aquí vemos, ¿no?, que está un extremo, sale lo que es la arteriola aferente y el otro la arteriola eferente. Salen lo que son los túbulos, por donde se va a realizar el filtrado. La función de cada corpúsculo renal es filtrar la sangre. ¿Qué quiere decir? Para su purificación, ¿no? Absorbe todas las sustancias que son necesarias y separa las sustancias que pues al cuerpo no le va a servir y no es necesario que las vuelva a reabsorber. Y entonces las elimina a través de ¿qué? De la orina. Este sistema o estas funciones están reguladas por lo que son las hormonas del sistema endocrino, por ejemplo, la hormona antidiurética y la aldosterona. Ahora vamos a hablar de estos túbulos, ¿no? Los túbulos renales. La cavidad de la cápsula de Bowen se continúa por lo que es un túbulo largo, ¿no?, que vendría a ser el túbulo contorneado proximal. Este de acá, en otra imagen se ve mucho mejor. A ver, aquí. Eso.
cápsula de Bowen, vemos, ¿no? Esta es la cápsula de Bowen. Aquí está lo que es el túbulo contorneado proximal, porque se encuentra aquí cerca del glomérulo, ¿no? El túbulo contorneado proximal sigue su trayecto a lo que llamamos como asa de Henle, ¿no? Que tiene su rama tanto ascendente como descendente. Y por último, este llega a lo que es el túbulo contorneado distal, igualmente tiene una forma súper, como dice su nombre, contorneada, ¿no? Doblado, el cual desemboca en lo que es el túbulo colector. Y la función de estos túbulos renales pues es la de transportar la orina y transformar su composición química hacia los tubos, hasta los tubos colectores. Esa vendría a ser prácticamente la función que cumple estos túbulos. Se produce la concentración final de la orina y es por donde va a pasar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí también se va a reabsorber, como les dije, tanto en el túbulo contorneado proximal como en el distal, como en el asa de Henle se reabsorbe ciertas sustancias o ciertos nutrientes, o también simplemente se sigue reabsorbiendo lo que puede el cuerpo necesitar. La estructura del nefrón. Tenemos a lo que es el aparato yuxtaglomerular. Aquí igualmente se ven los túbulos de manera mucho más específica. Aquí está. Este vendría a ser el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Que se encuentra también distribuido, conformado por lo que es la arteriola aferente y eferente. Como ya dijimos, la aferente penetra el glomérulo y se adosa, o sea, se une a lo que vendría a ser lo que es el túbulo contorneado distal y se da lugar a lo que es el aparato yuxtaglomerular. A esto llamamos aparato yuxtaglomerular, esto, lo que está encerrado, ¿no? Bueno, también con el nombre de mácula densa se conoce esto a la modificación celular que existe en el túbulo distal. Recuerden, mácula densa. En el aparato yuxtaglomerular se produce lo que es la renina, que es una enzima originalmente, pero que actúa como una hormona, controlando ¿qué? La tensión y los volúmenes de presión en sangre. Y esta pasa de inmediato a lo que es el torrente sanguíneo. A lo que es el torrente sanguíneo. Ahí. Creo que se puede ver ahí mucho mejor. Ya, ok. La renina actúa sobre una sustancia producida ¿en dónde? En el hígado, que es el angiotensinógeno, recuerden, se produce en el hígado. Y este es convertido ¿en qué? Angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1. Y esta a su vez se transforma en angiotensina 2. ¿Y cuál es el efecto y por qué es la importancia no de estar formando angiotensinógeno, angiotensina 1, luego a la 2? Pues su efecto es el de contraer los capilares sanguíneos y aumentar la concentración de la aldosterona. Y aquí viene el nombre de otra hormona, ¿no? La aldosterona es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, que les había mostrado hace un rato. A ver, creo que sigue abierta aquí. Un momento, vamos a buscar glándulas suprarrenales. Bueno, aquí se ve de una vista superior, ¿no? Pero aquí están las glándulas suprarrenales. Ahí es donde se produce lo que es la aldosterona, ¿no? Y se encarga de qué? De retener el sodio y el agua. Y también se encarga de lo que es la absorción del sodio se produce en lo que son el túbulo contorneado distal de los nefrones. Aquí ya se ve en este esquema. Uy, no subí mucho. Aquí, ¿no? Se ve tanto lo que pasa por el túbulo contorneado distal y la cantidad que se comienza a reabsorber, que es un 60%. Dice que la reabsorción de sodio se produce en lo que son los túbulos contorneados distal. ¿Dónde está el distal? Acá, ¿no? Y luego se produce el arrastre de agua y aumento de la volemia,
que vendría a ser el aumento de la cantidad de sangre. Por el contrario, si hay un aumento de la tensión o la oferta de sodio tubular, o sea, la cantidad de sodio contenida en lo que es este túbulo, hace disminuir la secreción de la renina. Y entonces, si no es renina, pues no habría un control, ¿no?, de lo que es la presión sanguínea. Luego, la parte un poco más pesada, porque no creo que sea necesario explicarles vejiga o uréteres o algo así, ¿no? Pero ya. Lo que es la fisiología del riñón, que se divide pues prácticamente cómo la sangre llega a los glomérulos y luego tiene que abandonar lo que es la circulación capilar para ingresar a los nefrones. En su recorrido, ¿dónde está? Yo creo que acá, vamos a encontrar a lo que son los túbulos, que se encargan de la filtración y retendrán sustancias de desechos y más tarde formarán lo que es la orina. Luego se va a retornar aquellas sustancias o componentes a través de la sangre que sí sean útiles para el organismo. La formación de la orina pues tiene que pasar en los riñones por 4 procesos. Tiene que pasar por el proceso de filtración, el proceso de reabsorción, secreción y excreción. El proceso de filtración se llama también filtración glomerular. ¿Por qué? Porque incluye a esta partecita de aquí, que es el glomérulo, ¿no? Por eso se llama filtración glomerular. Luego tenemos a lo que es la reabsorción, que como ya dijimos, ¿quién reabsorbe? Los túbulos, ¿no? Su principal función. Tenemos a la secreción tubular y la excreción de la orina. Bueno, en simples resúmenes de estas 4 fases, vamos a decir que la filtración pues se encarga de o funciona por los glomérulos como filtro de sangre. Es decir, tanto el agua como los desechos metabólicos se dirigen a lo que es el espacio entre la cápsula de Bowman para luego arribar a los túbulos renales. Para luego, ¿qué significa arribar? Desembocar, pues, ¿no?, en ellos. Ya, cuando la sangre ingresa a lo que es el corpúsculo renal, ¿por dónde ingresa? Por la arteriola aferente, pues, ¿no? La sangre ahí es cuando comienza a filtrarse. Entonces, cuando comienza el proceso de filtración, se sueltan ciertos tipos de sustancias, ¿no?, que son de bajo peso, como vendría a ser la creatinina, la urea, que son los desechos metabólicos de las proteínas, ¿no? También lo que son la glucosa, el ácido úrico, sustancias nitrogenadas, etc. Algunas de estas sí necesitan volver a ser reabsorbidas, ¿no? Y también por algo fueron depositadas acá como desechos. Como les dije, la creatinina y la urea vendrían a ser desechos de la proteína, o sea que tienen que sí o sí excretarse por medio de la orina. En cambio, sí se pueden absorber ciertas sustancias necesarias como la glucosa, ¿no?, y las sales, los aminoácidos igualmente, que suelen pasar por lo que es el corpúsculo renal, pero no bajan hasta lo que es la orina, sino que vuelven a ser absorbidos. Entonces, moléculas pesadas como las proteínas lípidos en la sangre no son filtradas, al igual que la glucosa. En los riñones filtran alrededor de 125 mililitros por minuto, lo que hace un total de ¿cuánto? De 180 litros diarios. 180 litros es lo que filtra el riñón. Luego tenemos la parte de la reabsorción tubular. En la reabsorción tubular me voy a ir a la otra diapositiva más abajo donde aparecen acá. No, sí, acá. Como ya dijimos, la reabsorción tubular pues prácticamente es eso, como dice su nombre, ¿no? Su función es que reabsorber aquella sustancia que han podido pasar por el proceso de filtración glomerular. Sobre todo reabsorbe las sustancias que son útiles para el cuerpo. Y esto se da pues en lo que son el túbulo contorneo proximal, el distal, el asa de Henle y el túbulo colector.
que bueno, el túbulo colector pues ya se reabsorbe mucho más y de ahí pasa a ser eliminadas las sustancias tóxicas por la orina. Y pasamos a la tercera etapa que vendría a ser la secreción tubular, como su nombre dice secreción, ¿no? Ya es hora de como que excretar, eliminar esas sustancias que ya han pasado por el proceso tanto de filtración como de reabsorción de los túbulos y pues estas sustancias pasan a realizar esto mediante lo que es el transporte activo o difusión simple, que supongo que ya lo habrán visto en lo que es la materia de biología celular. Para esto igual existe lo que es el pasaje de sustancias del túbulo contorneado proximal, que aquí me mira esta diapositiva que les mostraba a lo último, que ya vamos a ver esta de acá. No se ve completa. Eso. En el pasaje de sustancias a lo que es el túbulo contorneado proximal, son absorbidos en el túbulo contorneado proximal, vamos a decir que son absorbidos a la circulación sanguínea alrededor de un 50-60% más o menos de agua, en la cual es filtrada y se puede encontrar aquí sustancias como bicarbonato, glucosa, sodio, potasio, magnesio, electrolitos, etcétera, ¿no? Y gracias a esto es posible poder mantener un líquido adecuado, ¿no? Entre lo que es el espacio intersticial. Como les había dicho, también el riñón cumple la función de que de regular, ¿no? De mantener el equilibrio, la homeostasia celular. Luego tenemos lo que es el pasaje hacia dónde. Esto ya se pasa de lo que es el túbulo contorneado proximal a lo que es el asa de Henle. Aquí lo vemos, ¿no? El asa de Henle. En el asa de Henle pues se recupera alrededor del 20% de agua y más o menos de un 25% de lo que son los iones, ya sea de cloro, de sodio, los cuales son filtrados en el glomérulo, ¿no? La rama descendente, que es esta, la rama descendente de Henle, y esta vendría a ser la ascendente, ¿no? En esta está conectado a lo que es el túbulo contorneado proximal, como vemos acá. Bueno, me voy a subir un poco. Ahí creo que se ve, sí. Conecta con lo que es el túbulo contorneado proximal, ¿no? Luego tenemos lo que es la rama ascendente, la cual es muy permeable en sodio e impermeable al agua. O sea, ¿qué quiere decir permeable? Que es mucho más sensible a lo que es el sodio, ¿no? El líquido transita por esta rama descendente y se hace más concentrado debido a que su absorción de agua tiene lugar en este tramo. O sea, la absorción de agua se da también acá. Y al llegar a la rama ascendente y sufrir lo que ya fue la reabsorción de sodio, pierde poca tonicidad que traía antes, ¿no? Pierde un poco eso. Entonces, lo que se da mayormente aquí es la reabsorción y absorción, ¿no? Se da una recuperación de lo que es el 20% de agua filtrada y un 25% de estos iones, cloro y potasio. Tanto la rama descendente como la rama ascendente, ¿no? La rama descendente, me olvidaba decirles que es impermeable al sodio, todo lo contrario a lo que es la rama ascendente, ¿no? Y es mucho más permeable en agua. Luego, por último, bueno, terminando esto, nos falta, ¿no? Llegar a lo que es el pasaje, a lo que es el de sustancias al túbulo contorneado distal, que en esta parte es donde se absorbe, como vemos acá, el 10%, ¿no? Pero el 10% ¿de qué? De sodio, de cloro, que no fueron absorbidos en su momento por lo que fue el túbulo contorneado proximal y es aquí donde ya son reabsorbidos adecuadamente. Aquí se realiza por una reabsorción de difusión simple, sobre todo el cloro. En cambio, el sodio se reabsorbe con gasto de energía, mediante ¿qué? La bomba de sodio-potasio ATP-ASA.
Además hay una excreción de hidrógeno, como vemos acá, ¿no? Por el transporte activo, y una de potasio. La actividad de absorción y secreción produce una mayor concentración de orina. Y por último tenemos a lo que es el pasaje, bueno, sobre todo el túbulo colector, ¿no? Pueden decirle eso, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y lo que es el túbulo colector. Aquí se da alrededor la absorción del 20% del agua filtrada de los glomérulos, que es absorbida, como ya dijimos, en el túbulo contenedor distal y en el túbulo colector por la acción de la hormona antidiurética, la cual se encarga después de aumentar la permeabilidad en agua, ¿no? En ambas secciones tubulares. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la función de la hormona antidiurética, ¿no? Que la hemos dejado un poco de lado. Esta hormona antidiurética disminuye, por ejemplo, lo que es la emisión de la orina, ya sea en cuadros de estrés o de sentir, qué sé yo, alguna emoción. Por el contrario, como decían sus compañeros, es inhibida, ¿no? O sea, ya su acción no se da cuando hay volúmenes de alcohol altos dentro de lo que es la sangre. Y esto, o sea, la inhibe, pero también favorece lo que es la producción de orina. Pero la falta de esta hormona antidiurética, por lo contrario, provoca grandes pérdidas de agua por la orina, porque el riñón comienza a trabajar mucho más para que siga reabsorbiendo, ¿no? Y la persona al no tomar agua, pues manda ese estímulo, lo que es la hormona antidiurética, ¿para qué? Para que ésta se produzca y pueda aumentar lo que es eh, la secreción, la producción de esta, ¿no? Esto produce lo que es la poliuria, que es la poliuria, que pues la sangre salga muy concentrada, la orina salga muy concentrada, de un color muy oscuro, más de lo normal, ¿no? ¿Por qué? Porque eso indica que el riñón está trabajando mucho más y que la persona no está consumiendo la suficiente agua para que pueda ser excretada por el cuerpo, ¿no? Y a la vez también para que pueda mantener la suficiente agua dentro del cuerpo. Entonces, en resumen, prácticamente se encarga de eso el riñón, como ya les había dicho, mantener la homeostasia, ¿no? El equilibrio y también lo que es excretar tanto los desechos y que tenga sobre todo una mejor absorción, ¿no? De las sustancias y los nutrientes que nos pueden servir.